Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros presentes. Soy el grupo número 10. Conformamos Natalie Ceballos y mi persona, Marci Rea. El enfoque teórico, el enfoque metodológico integrador de la lengua y literatura parte de la idea de las macro habilidades de la lengua como la orabilidad, escuchar, lectura, escritura, ya que es un proceso crucial en la investigación, ya que establece las bases de la comprensión y el análisis del problema del estudio. Tenemos tres etapas como la etapa preparatoria, la etapa de análisis o textualización, etapa posterior, ya que en este enfoque a los estudiantes en la didáctica activa y se convierte en un protagonista del aprendizaje. Macrohabilidades se refiere a las 4 habilidades lingüísticas fundamentales como escuchar, hablar, leer y escribir. Escuchar, comprensión auditiva en narraciones. Hablar, narraciones, diálogos, debates. Lectura, interpretación literal. Escritura, redacción y síntesis del texto. Objetivo: desarrollar en los estudiantes la capacidad para comunicarse de manera efectiva en situaciones reales. Tema de la estrategia, leyenda ecuatoriana del padre Almeida. Tipología del texto, texto narrativo, leyenda. Yo les voy a hablar sobre las actividades para las 4 micro habilidades de la lengua, las cuales son la orabilidad, el escucha, la lectura y la escritura. En la etapa preparatoria, la oralidad es un conversatorio sobre las leyendas locales que los estudiantes ya conocen. En la etapa de análisis o textualización es cuando la narración oral es guiada del texto por el docente o el estudiante. En la etapa posterior se viene a ser lo que es la dramatización en el grupo de la leyenda, cambiando ciertas partes de la leyenda o el final. En la escucha, en la etapa preparatoria, se escucha unos audios breves sobre lo que es, sobre cómo se ha tratado la leyenda o cuál es su contexto. En la etapa de análisis o textualización, se escucha la lectura de la leyenda y se toman notas de lo más importante. Y en la etapa posterior, esta responde a preguntas que trate la leyenda, o en este caso puede ser también cuentos o fábulas. En la lectura, en la etapa preparatoria, la lectura es rápida y viene acompañada de textos o imágenes. En la etapa de análisis o textualización, la lectura es silenciosa y subrayado de ideas principales, los personajes o los escenarios. En la etapa posterior, aquí se elaboró un cuadro comparativo entre lo que es lo original o lo fantasioso. En la etapa de la escritura, en la macrohabilidad de la escritura, la etapa preparatoria, se puede realizar lluvia de ideas sobre los finales o sobre los finales o lo que nos puede dejar de enseñanza la leyenda o el cuento. En la etapa de análisis, se escribiría un breve resumen sobre las leyendas y los elementos narrativos que ésta tiene. Y en la etapa posterior se redactará una nueva versión o un nuevo ambiente que podamos imaginar, en este caso los estudiantes. Algunos componentes funcionales de las actividades, en este caso fue el análisis. El análisis identifica elementos narrativos, personajes, escenarios o conflictos.
También está la comprensión, que esta interpreta el mensaje moral y la cultura de la leyenda, o sea, de dónde viene y cómo ha sucedido, cuál es su origen, entre otros. En la construcción textual, este produce textos orales y escritos coherentes y creativos, o sea, mientras nos van narrando, sea la leyenda, cuentos o fábulas, nuestra mente va imaginando o creando nuevos escenarios y conflictos que puede tener estas historias. En la redacción vamos a hacer una redacción clara, sencilla y coherente. Se redactará en lenguaje sencillo, donde nos entiendan los estudiantes. Y bueno, a continuación les voy a dar a conocer un poco sobre esta leyenda, que es la leyenda del Padre Almeida. Esta leyenda del Padre Almeida es una de las más conocidas de Quito, que se encuentra en el país de Ecuador. Y este se enmarca dentro de la tradición colonial que se desarrolló en el siglo XVII. Y como protagonista de esta leyenda es un joven llamado Manuel de Almeida, que es un joven que ingresó como fraile en un convento de San Diego. Esta leyenda trata... Bueno, les voy a dar un pequeño resumen sobre esta leyenda. Esta leyenda es, como les había dicho, es de Quito. Es de un joven llamado Manuel de Almeida, famoso por su carácter travieso y coqueto. Solía escaparse en la noche del convento de San Diego para asistir a fiestas y bueno, una noche él, por escaparse del convento, se apoyaba de la imagen de Cristo que tenía cargado la cruz y se escapaba por una ventana del convento. Una noche escuchó una voz que le dijo: ¿hasta cuándo, Padre Almeida? Y él, todo asustado, sin entender de dónde vino la voz, no se atrevió a seguirse escapando, le dio miedo. Entonces, desde esa noche el Padre Almeida tomó más conciencia sobre lo que estaba haciendo y ya decidió cambiar su vida, dedicándose por completo a lo que es la caridad y la devoción religiosa. Entonces eso es un poco del contexto de nuestra leyenda. Eso sería todo por nuestra exposición. Agradecemos su atención y muchas gracias por escucharnos. Somos el grupo 10.